Bienvenidos al canal de Clínica Quirúrgica. Mi nombre es Eric Martínez Torres y actualmente curso el quinto semestre de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy les presentaré hemorragia digestiva baja, parte del curso de Clínica Quirúrgica a cargo del Dr. Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Empezaremos hablando un poco de las generalidades de esto. El sangrado o hemorragia digestiva del tubo digestivo bajo se define como el sangrado de origen distal en el ángulo duodeno-yeyunenal. Esto sería en el ángulo de Treis, lo que está marcado en la imagen. Y este va a ser de dos tipos, según sea sangrado masivo o sangrado menor. La manifestación más frecuente de esto sería la hematoquesia, o también puede haber rectorragia o melena. La rectorragia generalmente es cuando tenemos hemorroides y la melena cuando son lesiones en el tubo digestivo un poco más alto, por decirlo así. El 70-80% de estas afecciones van a ocurrir en lo que es el colon y el recto, y el 9% van a ocurrir en el intestino delgado. El 80% de las hemorragias digestivas bajas se detienen de forma espontánea sin la necesidad de transfusiones, de tratamientos, de intervención quirúrgica, y las más frecuentes son de inestabilidad hemodinámica. Bueno, hablemos un poquito de epidemiología. Vamos a ver que la incidencia de esta enfermedad va a ser de 20 por cada 100.000 habitantes. Esto va a ser mayormente en hombres adultos de edad mayor, y la principal etiología por la que se van a crear estos sangrados va a ser por etiología diverticular, ya sea diverticulosis o diverticulitis. La gran mayoría se explica por sangrados de etiología diverticular, y la tasa de requerimiento de cirugía varía según los casos, ya sea desde un 5.2% hasta un 8.8% de los casos, aunque la mayoría, como ya les dije, se resuelven solos. Los factores de riesgo van a ser adulto mayor. Aquí vamos a usar lo que si es a mayor edad va a haber un mayor riesgo de padecer. El tratamiento antiplaquetario, o sea que el paciente consuma aspirinas, clopidogrel o algún otro medicamento de esta naturaleza. Tratamientos con anticoagulantes. Esto va a ser por ejemplo, con warfarínicos o NOACs. Con antiinflamatorios no esteroideos o los AINES, con inmunosupresores, o con pacientes que tengan mucho tiempo en el hospital y que tengan un número mayor de comorbilidades. Hablando de etiología, veremos que las patologías más frecuentes en general van a ser enfermedad diverticular, encabezando la lista, siguiendo la enfermedad inflamatoria intestinal, donde van a estar dentro de esos la colitis y algunas otras afecciones. Otros tipos de colitis que serán, por ejemplo, la isquémica y la actínica, hemorroides, angiodisplasias, cáncer colorectal y pólipos del colon. Estas patologías también van a variar de acuerdo al grupo de edades donde se vayan a presentar. En los adolescentes vemos que va a ser divertículos de etiología diverticular, al igual que en todos los casos, pero en este caso va a ser el divertículo de Meckel, igual que pólipos juveniles y enfermedades inflamatorias. En adultos de 30 a 59 años de edad media, también se ven presentes los divertículos, como ya les comenté, enfermedades inflamatorias, pólipos, pero aquí va a haber también cáncer y lesiones vesiculares. En adultos mayores de 60 años o más, veremos nuevamente los divertículos, la enfermedad diverticular, las angiodisplasias, cáncer de colon y recto, y aquí vamos a ver presente lo que es la colitis isquémica. Tenemos en primera instancia lo que es la enfermedad diverticular. Vamos a ver que la diverticulosis, no la diverticulitis, tenemos que ver la diferencia. La diverticulosis va a ser la presencia asintomática de divertículos en el colon, o sea, vamos a tener divertículos, pero no se van a presentar signos o síntomas como se presentan en diverticulitis. Diverticulitis ya será como la inflamación de los divertículos encontrados en el colon.
Bueno, la enfermedad diverticular se va a definir como la presencia de diverticulitis, ya sea simple o complicada, o la presencia de hemorragia digestiva baja. Vamos a definir a los divertículos como formaciones saculares de mucosa y submucosa en áreas del intestino con capa muscular más delgada. Estas van a ser como tipo de ámpulas, pero en vez de estar hacia la mucosa del intestino va a estar como hacia afuera, como haciendo como un tipo de cápsula hacia afuera del intestino, como se presenta aquí en la imagen. Estos tipos de burbujitas, por decirlo así, pero hacia afuera. Y va a ser la primera causa, como ya les dije, de hemorragia digestiva baja en el mundo occidental. Los factores de riesgo para padecer enfermedad diverticular van a ser el tabaquismo, la presencia de mayor edad, como ya les dije, entre mayor edad, mayor riesgo de padecer una enfermedad, una hemorragia digestiva baja, perdón, y la presencia de antiplaquetarios y anticoagulantes. En este caso podemos ver el ejemplo de los pacientes que consumen aspirina con frecuencia. Tenemos también la obesidad como factor de riesgo y también en todo va a estar presente que la duración de la hospitalización y número de comorbilidades. Aquí vemos que la enfermedad diverticular puede presentar hemorragia diverticular. Esta se va a presentar en el 3 al 5% de los pacientes que tengan divertículos. Aquí vemos la diferencia. Aquí están los divertículos. Como los vemos, están presentes, pero no van a presentar algún tipo de síntoma. Y ya la diverticulitis, aquí la vemos presente, va a ser ya como más la irritación o la enfermedad en sí que puede causar una hemorragia diverticular. Las manifestaciones clínicas del paciente van a ser primeramente asintomáticas en diverticulosis, no se van a hacer presentes, a menos de que en una colonoscopía de rutina o eso se puedan encontrar. Pero ya cuando haya diverticulitis o una hemorragia diverticular, va a haber manifestaciones clínicas como diarrea, sangrado rojo tulinante, rectorrea y cólicos leves. El diagnóstico va a ser mediante colonoscopía, como ya les dije, puede ser ya presente los síntomas que se vaya a realizar este examen o en un examen de rutina o inclusive buscando otro tipo de patología se pueden encontrar por error. Una angioTAC de abdomen y de pelvis y diagnóstico diferencial con cáncer de colon. El cáncer de colon se va a hacer mediante colonoscopía y generalmente cuando están buscando tratamiento se va principalmente cáncer de colon, diagnóstico. Y aquí es cuando ya vemos que por algún tipo de colonoscopia se va a encontrar los divertículos. El tratamiento va a ser homeostático endoscópico y en hemorragias persistentes o severas va a ser un tratamiento quirúrgico. Nos pasamos ahora a lo que son las angiodisplasias. Las angiodisplasias se van a entender como vasos de paredes delgadas, dilatados, elásticos, recubiertos de endotelio totalmente por pequeñas cantidades de músculo liso. Van a ser un tipo de inflamación, por decirlo así, de los vasos en las paredes, en las paredes de los vasos, perdón. Y su localización va a ser dependiendo del segmento del colon donde se vayan a dar. Tenemos que va a haber en el ciego una mayor prevalencia con el 37% y en el colon transverso una menor incidencia. Su localización va a ser en el intestino delgado, donde va a ser la causa más frecuente de sangrado de melena, y en colorectales, donde va a ser el sitio más común de angiodisplasias en el tracto gastrointestinal. O sea, las colorectales van a ser donde va a haber mayor incidencia de angiodisplasias, de presencia de estas. La teoría de su formación son obstrucción venosa crónica, complicaciones isquémicas crónicas, complicaciones isquémicas local o de origen congénito. Estas lesiones son responsables del 3 a 12% de los casos de hemorragia digestiva baja. Vemos que las angiodisplasias pueden ser crónicas o pueden ser de origen agudo. Aquí tenemos una comparativa de cómo se ve un colon en una colonoscopia normal, cómo se ven los vasos sanguíneos normales, no hay una presencia de inflamación. Y aquí vemos ya una angiodisplasia en estadio agudo,
vemos evidentemente el daño que hay en los vasos sanguíneos. Y entre las manifestaciones clínicas, primero va a ser asintomática, pero ya que haya complicaciones pueden presentarse heces oscuras o rectorrea. El diagnóstico va a ser por medio de endoscopía o colonoscopía, arteriografía y angiograma. Estas dos se van a realizar ya que haya un hallazgo de la endoscopía o colonoscopía. El tratamiento va a ser endoscópico, se consigue la homeostasia, o va a ser quirúrgico. Esto va a ser según el tipo de daño que haya en las paredes de los delgadas, y va a hacerse hasta una resección intestinal segmentaria. Pasamos ahora a la colitis isquémica. Esta se va a definir como la inflamación del colon que genera un flujo arterial insuficiente para cubrir las demandas metabólicas del órgano. O sea, se va a ver como un tipo de insuficiencia de la sangre para que todo el órgano del colon esté con su gasto cardíaco necesario. Ocurre secundario a estímulos de vasoconstrictores o en arteriosclerosis. Entre sus factores de riesgo vamos a ver de nuevo la incidencia entre más edad, mayor riesgo, pacientes con hipertensión arterial, pacientes en insuficiencia cardíaca o sepsis por pacientes que cursen hemodiálisis. Pacientes con algún tipo de intervención quirúrgica de etiología cardiovascular con antecedentes de esta, o pacientes que consuman fármacos como la digoxina, anfetaminas, o pacientes que practiquen el consumo de cocaína. Entre las manifestaciones clínicas vamos a ver que va a haber un dolor abdominal cólico súbito. Esta va a ser la principal signo de alerta, síntoma de alerta que va a presentar nuestro paciente. Urgencia por la defecación y presencia de rectorragia o diarrea. Sus formas fulminantes vamos a ver que conocen un estado de necrosis gangrenosa con perforación, y esto va a dar consecuencia de una peritonitis y grave riesgo de que nuestro paciente muera. Tenemos ahora que la necesidad de la cirugía va a aumentar según qué tan fulminante o qué tan agudo se presente la colitis isquémica. Esta va a ser entre 30 y 60% si su diagnóstico ya es tardío. Si el paciente ya está en estadio tardío, va a aumentar su necesidad de que haya una intervención quirúrgica. El diagnóstico se va a hacer, primero se va a separar en dos tipos. Si el paciente no presenta signos de peritonitis, se le va a realizar una colonoscopia para ver qué tan dañado vaya a estar el segmento del colon. Pero si nuestro paciente tiene signos de colitis, va a estar contraindicada la colonoscopia y solamente se va a hacer el diagnóstico mediante TCD, mediante TAC abdominal. En la mayoría de los pacientes, en el 70-80% de los que padecen colitis isquémica, se va a indicar un manejo conservador. Esto va a ser eliminando la causa primaria y optimizando la perfusión tisular y sistémica. El tratamiento va a ser reposo intestinal como una dieta absoluta, hidratación con hidratación intravenosa, perdón. En algunos mencionaba que hasta se puede hacer una nutrición parenteral para hacer un reposo intestinal. Y en casos muy graves, como ya les dije, fulminantes, se va a hacer hasta una resección de los tramos intestinales, tratamiento quirúrgico. Llegando a las hemorroides se van a definir como estructuras fisiológicas formadas por plexos vasculares arteriovenosos, generando un tipo de almohadillado a lo largo del canal anal. Estas se van a presentar en el recto y en ano. Su localización va a ser dependiendo de dónde se den. Van a ser internas, proximal a la línea dentada, cubiertas por mucosa, y las externas van a ser distal a la línea dentada y van a estar cubiertas por un epitel escamoso. Entre sus factores de riesgo, el embarazo. En el embarazo es muy recurrente que las embarazadas, vaya la redundancia, presenten hemorroides. En el envejecimiento, entre mayor edad, mayor incidencia. Dieta pobre en fibra, estreñimiento, diarrea crónica o esfuerzos al defecar. También aquí puede haber cambios en la defecación o incluso
cambios, si presentas cambios en la defecación va a ser un signo de alerta para hemorroides internas. Prevalencia del 4 al 86% y un 50% de la población mayor cursó por síntomas de ellas. O sea, que la prevalencia va a ser que entre 4 y 86% de las personas en algún punto de su vida vayan a presentar ese tipo de afección, y en edad adulta este porcentaje aumenta un 50%. Las hemorroides se van a clasificar en grados de acuerdo con su tipo de presentación clínica, y el tratamiento de este va a depender del grado en que se encuentre. Viendo el 1 y el 2 como las menos graves, va a ser un tratamiento médico, va a ser con anestesia local y esteroides, generalmente en tópicos sin cremas. Al igual que consumo de esteroides por vía oral. Del 3 al 4 por lo general van a requerir un tratamiento ya endoscópico o quirúrgico, ya que va a haber la presencia de puntos hemorrágicos y van a ser más graves, como se ve en la imagen. Del lado derecho tenemos el estadio 3 y del lado izquierdo el estadio 4. Las manifestaciones clínicas van a ser también dependiendo de dónde van a estar presentes. Si van a ser internas, va a presentar rectorragia, prolapso, y pueden haber síntomas de prurito, mucosidad o mucosidad. En las externas va a haber nodulillos que van a ser palpables al tacto y van a ser asintomáticos. Pueden causar prurito, comezón, y en algunos casos, en estadios 3 y 4, pueden trombosarse y pueden acompañarse de defecación con coágulos de sangre. Pasando a los pólipos y cáncer de colon, vamos a ver que esta va a ser del 3 a 12% de la causa de hemorragia digestiva baja aguda, y va a haber una prominencia de tejido que protruye hacia la luz del colon. Así se van a describir. Son tejidos o son formaciones que van a obstruir, de algún modo decirlo así, obstruir el colon. Estos pueden ser pedicularos o célices y van a hacerse una presencia de tallo. Estos pólipos pueden desarrollarse en cáncer de colon, y el cáncer de colon van a ser las neoplasias colónicas, adenocarcinomas, que van a representar una incidencia del 3 al 20% de los casos de hemorragia digestiva baja. Pueden ser pólipos benignos o pólipos malignos que se van a convertir en cáncer de colon, y van a presentar del 12 al 26% los tumores de colon. O sea, que si tienes una hemorragia digestiva baja, generalmente se piensa o se hace un diagnóstico diferencial con cáncer de colon. Manifestaciones clínicas, vamos a ver, esto ya va a ser manifestaciones clínicas en cáncer o en pólipos ulcerados, que va a ser sangrado oculto en deposiciones, más presencia de pacientes anémicos, hematoquesia y bajo peso. Asociadas a neoplasias, vamos a ver también los síntomas comunes de cáncer como fatiga, astenia, y también si son muy bajos, colorectales, esas presencias de pólipos, vamos a ver que va a haber una palpación de una tumoración rectal, que generalmente la confunden con hemorroides internas. Los factores que incrementan el riesgo de padecerlo van a ser entre mayor edad, mayor incidencia, y cambios en el hábito defecatorio. El diagnóstico va a ser con una colonoscopia, con biopsia, y la cápsula endoscópica en casos de pólipos o tumores de intestino delgado. El tratamiento va a ser directamente quirúrgico, con una colectomía parcial o extirpación de los ganglios linfáticos afectados. Y luego de esto va a ser una quimioterapia o terapia dirigida. El quirúrgico va a ser siempre que haya presencia de pólipos, esto siempre y cuando obstruyan o crean un compromiso notable en el tránsito del colon, y la quimioterapia va a ser indicada solamente en casos de cáncer. Aquí vemos una colonoscopia, vemos el colon y vemos todo el compromiso. Todo esto es el tumor, todo esto no debería de estar, y ocluye también el paso de heces, y aquí vemos que ya está con hemorragia. Bueno, pasando a la enfermedad intestinal inflamatoria,
vemos que estas van a ser una serie de enfermedades que van a ser de aspecto crónico y van a representar del 3 al 11% de causas de HIV. Entre las patologías de inflamación, de enfermedad intestinal inflamatoria, vamos a destacar dos: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas van a ser las que van a presentar mayor hemorragia digestiva baja. Y vamos a ver la colitis ulcerosa, que va a ser incidencia de dos de cada 100.000 personas van a padecerla, y va a ser más frecuente por sangrados a través del ano. O sea, va a ser más frecuente que los sangrados de esta vayan a ser de rectorrea. Y la enfermedad de Crohn va a ser incidencia de 4.5 de cada 100.000 habitantes, y va a ser su presentación más frecuente va a ser de dolor abdominal y de masa abdominal palpable. En la imagen vemos del lado izquierdo vemos la colitis ulcerosa, vemos ahí los puntos de ulceración y de inflamación, y del lado derecho vemos ya la enfermedad de Crohn. Vemos la presencia de este cuerpo extraño, y eso va a ser lo de la palpación de masa abdominal. El diagnóstico de las enfermedades intestinales inflamatorias va a ser con colonoscopía, y va a ser esto también asociado a la toma de muestra de biopsias. El tratamiento se hará la administración de corticoides y aminoilicitados. Y también vamos a ver lo que es la colitis por radiación. Esta va a ser responsable de 1 al 5% de los casos de rectorragia. Y vemos que se va a presentar como una inflamación que va a ser consecuencia de personas que recibieron radioterapia. Estas radioterapias dirigidas a abdomen o a pelvis. Estos van a ser consecuencia de un tratamiento, pues vaya. Pueden terminar en fibrosis, ulceraciones o fisuras de la mucosa. Sus manifestaciones clínicas: vamos a presentar rectorragia, diarrea sanguinolenta, dolor anal, y va a haber una urgencia o incontinencia defecatoria, o sea, que va a presentar diarrea extrema con presencia de rectorragia, o va a ser por lo contrario, va a haber va a haber un tipo de estreñimiento. Y en casos más extremos vamos a ver lo que es tenesmo y anemia en el paciente. El daño de esta colitis va a ser dependiendo de la dosis de radiación y del tiempo que se le dio al paciente, y de qué tanto volumen fue irradiado del intestino. Aquí vemos un caso grave donde hay mucha inflamación del intestino, y vemos puntos y focos de ulceración. Vemos que la luz del colon está casi ocluida. El diagnóstico va a ser por rectoscopía o por colonoscopía con biopsia. El tratamiento va a ser sintomatológico, o sea, se va a hacer nada más para aliviar los síntomas del paciente con loperamida. La colitis infecciosa, esta va a ser responsable del 2 al 5% de los casos de HDV, y lo vamos a asociar con mecanismos de invasión de los patógenos o directamente por toxinas de estos. Entre los patógenos más comunes de estos van a ser la Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, E. coli, claro que va a estar presente E. coli, y Yersinia. Sus manifestaciones clínicas van a ser diarrea con mucosidad y sangre, y molestias abdominales, al igual que acompañado con fiebre por la presencia de infección, o va a ser asintomática en caso de toxinas. Vemos que la presentación de esta va a depender del tipo de infección que se dé. El diagnóstico va a ser por laboratorios completos del paciente o procultivo, para ver qué tipo de infección es, qué tipo de patógeno, y por una colonoscopia con biopsia. Aquí vemos una colonoscopia con biopsia. Esta es del colon derecho, con placas circunferenciales sobreelevadas de aspecto nacarado menor. Aquí vemos las heridas que se presentan en esta colitis infecciosa, y el tratamiento va a ser con inmunosupresión, antibióticos, antiinflamatorios y quirúrgico. Esto va a ser ya cuando el colon esté súper comprometido con la infección y ya no haya más remedio que una colecistectomía parcial. Ahora tenemos el divertículo de Meckel. Recordemos que esto va a ser
mayor incidencia en el adolescente, y va a ser más frecuente también en edad neonatal, con presencia en niños menores de 2 años. Se localiza frecuentemente a 60 centímetros de la válvula ileocecal y en el borde antimesentérico. Es causado por la obliteración fibrosa de la porción umbilical del conducto ofalomesentérico. Y entre sus manifestaciones clínicas, primero vamos a ver que es sintomático. Ya cuando haya un compromiso de una ulceración, vamos a ver presencia del sangrado del tubo digestivo bajo, hematoquesia, náuseas, vómitos, fatiga, irritabilidad y dolor abdominal. Aquí vemos el divertículo de Meckel. Generalmente se va a hacer un diagnóstico diferencial con lo que es apendicitis aguda, y el tratamiento va a ser el Tecnio 99M percnactato. Aquí vemos la resección. El tratamiento de cirugía va a ser un tratamiento urgente. Va a ser una cirugía ya sea por la laparoscopía, o va a ser directamente abierta cuando hay un compromiso. Aquí vemos la resección, vemos las técnicas más empleadas para la diverticulotomía. Esto va a ser simple y enterografía de la parotomía. Esto vemos aquí en la A, va a ser una diverticulotomía simple. En la B vemos una diverticulotomía con engrapadora. Y en la C vemos una diverticulotomía mediante endocortadora, o ya va a ser esta también en la presencia de una cirugía abierta. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.